Hola, díganme con sinceridad, ¿creen que una sola historia puede cambiar la forma de ver la vida? Frente a ustedes, hay una historia en la que muchos reconocerán a sí mismos o a sus seres queridos. Voy a pedir el divorcio en cuanto regresemos a la ciudad, dijo Rodrigo, mirando hacia la chimenea. Valeria se quedó inmóvil con la copa en la mano. El vino casi se derramó sobre el sofá claro. Un segundo antes, estaba a punto de pedirle que le pasara las servilletas. Una cosa doméstica de todos los días. O quizá que le echara más leña a la chimenea, porque la casa se había puesto fresca. La noche había salido húmeda y fría, aunque el calendario marcaba finales de septiembre. Y ahora esto, divorcio. Dicho así, como quien comenta que la leche se echó a perder o que al carro le hace falta ir al taller. Él estaba sentado en su sillón favorito de cuero, recargado hacia atrás, con las piernas estiradas y las manos cruzadas sobre el abdomen. La postura de un hombre que acaba de soltar algo importante y ahora espera. Su perfil siempre había sido atractivo. Nariz recta, mentón firme, frente amplia. Antes a Valeria le encantaba mirarlo justo así, de perfil. En los primeros años podía pasarse horas observándolo mientras leía o veía la televisión, sin que él se diera cuenta. Pensaba que había tenido suerte. Ahora solo notaba que tenía los labios apretados en una línea fina. Estaba esperando su reacción. Ella debía ponerse de pie de un salto, romper a llorar, exigir explicaciones, caer de rodillas, suplicarle que cambiara de opinión, prometer que iba a corregirse, que nunca más volvería a dar su opinión delante de los invitados. Dejó la copa sobre la mesa. Las manos le temblaban, pero era un temblor distinto. No era miedo, era otra cosa. Ni dolor, ni pánico. Algo extraño. Alivio. Sí, exactamente alivio. Como si por fin se hubiera quitado una mochila que llevaba cargando desde hacía tanto tiempo, que ya ni sentía el peso. ¿Hay champaña?, preguntó, y su voz sonó sorprendentemente tranquila. Rodrigo volvió la cabeza despacio, como si no hubiera creído lo que oyó. La sorpresa le cruzó el rostro. Las cejas se le fueron hacia arriba. Enseguida se recompuso y frunció el ceño. «Debe haber en el refri», murmuró, y en su voz apareció esa nota conocida de irritación, la misma que siempre salía cuando algo no iba según su guión. «¿Sí entendiste lo que te dije?» «Sí entendí», dijo Valeria, levantándose y caminando hacia el refrigerador. Las piernas la llevaban solas, como en automático. Era una sensación rara, como si se estuviera viendo desde afuera. Una mujer en jeans y un suéter suave cruza el piso de madera de una casa de campo. Las tablas crujen bajo sus pasos. En su cabeza había un silencio y un vacío extraños. Ni pensamientos, ni pánico. Una hoja en blanco. «Dijiste que vas a pedir el divorcio». «Te escuché». Abrió el refrigerador. La luz inundó la penumbra de la cocina, y enseguida la vio. La botella de champaña que habían traído 3 días antes. Rodrigo la había comprado en una gasolinera en el camino hacia allá. «Por si se nos antoja celebrar algo», había dicho entonces, mientras bajaba las bolsas de la cajuela. La botella había costado $40. Se pasó un buen rato escogiéndola en la tiendita, estudiando las etiquetas, preguntándole a la cajera, una muchacha muy joven, sobre el sabor y el productor. La chica claramente entendía poco, pero de todos modos leía con esmero las descripciones de los letreros de precio. Valeria estaba junto a la entrada mirando por la ventana el cielo gris. Sabía que nadie le iba a pedir su opinión, y además ella no entendía de champaña. En esa casa, las decisiones siempre las tomaba Rodrigo. Sacó la botella, pesada, fría, cubierta de gotitas. El papel dorado brillaba bonito bajo la luz de la lámpara de pie. En la etiqueta había algo en francés, con letras rebuscadas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rodrigo, y Valeria captó de inmediato la inseguridad que había aparecido en su voz. Después de 15 años de matrimonio, conocía todos los matices de su entonación. Abriendo la champaña, quitó el papel y empezó a girar el alambre. Los dedos se movían con precisión, sin prisa. Una cosa así hay que celebrarla. ¿Qué cosa así? Se levantó de golpe, brusco, casi militar, y dio varios pasos hacia ella. El corcho salió disparado con un estallido fuerte, seco, como un disparo en una casa en silencio. La espuma se derramó por el borde
y Valeria acercó rápido la copa. La llenó hasta arriba y la levantó hacia la luz. Las burbujas subían alegres, brillando con los reflejos del fuego. Se veía hermoso, festivo. «Por la libertad», dijo, y dio un trago largo. La champaña estaba espectacular. Seca, con notas de fruta, manzana, tal vez pera. Fría, chispeante. A Valeria nunca le había gustado demasiado la champaña. Prefería el vino o el té. Pero en ese momento era lo más rico que había probado en su vida. Rodrigo se quedó en medio de la sala mirándola como si se hubiera vuelto loca. Los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, los brazos separados del cuerpo. Pura desconcertación. Normalmente él siempre tenía el control. Siempre sabía cómo llevar la conversación hacia donde le convenía. Esto era nuevo. «¿Te estás burlando de mí?», soltó por fin, con la voz quebrada. «No», respondió Valeria, y volvió al sofá. Se acomodó con calma, cruzó una pierna sobre la otra. Dejó la botella a su lado. Todavía quedaba la mitad. «¿Sabes qué? De pronto entendí que tienes razón. De verdad ya es hora de divorciarnos». «No quise decir eso». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué quisiste decir?». Él guardó silencio. Abría la boca y la volvía a cerrar. Lo conocía desde hacía 20 años, y llevaba 15 siendo su esposa. Se habían conocido cuando ella tenía 23 y él 25. Ella acababa de graduarse de la universidad y había conseguido su primer trabajo. Él ya trabajaba como gerente en una constructora, seguro de sí mismo, adulto, exitoso. Ella se enamoró al instante. Él, al parecer, también. Aunque ahora Valeria entendía que él se había enamorado más bien de su propia imagen reflejada en los ojos admirados de ella. Y claro que entendía perfectamente qué había querido decir. Quería asustarla, castigarla por la discusión del día anterior, cuando ella se atrevió a contradecirlo delante de unos invitados. Habían invitado a cenar a su socio de negocios con su esposa, una pareja joven que llevaba poco tiempo casada. Cuando la conversación llegó al tema de los hijos, Rodrigo volvió con lo de siempre, que ellos no habían tenido hijos porque se habían enfocado en sus carreras, como si hubiera sido una decisión de los dos, como si ambos hubieran acordado eso. En realidad, quien decidía era Rodrigo. Primero hay que estabilizarnos. Luego, primero compremos una casa más grande. Después, ahorita hay un proyecto importante, no es momento. Y luego simplemente dejó de hablar del tema. Cuando una vez Valeria lo sacó por su cuenta, él se lo quitó de encima con un gesto. «Tienes 38, ya es tarde». Y ayer, por fin, ella no aguantó. Dijo delante de los invitados: «No tuvimos hijos porque Rodrigo pensaba que iban a estorbarle en su carrera». Él la miró con una frialdad helada. Y después, cuando los invitados se fueron, armó un escándalo. ¿Cómo se atrevía a dejarlo mal parado, a socavar su autoridad? Ella intentó explicarle que solo había dicho la verdad. Él no escuchó, nunca escuchaba, y ahora había decidido castigarla a su manera. Calculaba que ella iba a llorar, a suplicar, que iba a echarse a perder todo el descanso con angustia y miedo, que se iba a pasar la noche dando vueltas por la casa, llamándolo, pidiéndole perdón, y él iba a guardar silencio un rato, a dejar que sufriera, para luego perdonarla con magnanimidad. Valeria veía ese guión de principio a fin, típico de Rodrigo: manipulación, presión, jugar con los miedos. Pero algo se rompió adentro, como un interruptor, y de pronto vio todo con absoluta claridad. Lo vio a él, se vio a sí misma, vio su matrimonio tal como era, no como ella había querido verlo, como realmente era. Y allí no había amor. Había costumbre, comodidad, control de su parte y sumisión de la de ella. ¿Quieres también?, preguntó Valeria, señalando la botella con la cabeza. La verdad está buenísima. Siempre supiste escoger cosas buenas. Él se quedó quieto un momento. Luego se dio la vuelta de golpe y atravesó la sala con pasos pesados. La puerta del dormitorio se azotó con tanta fuerza que los vidrios temblaron. Y Valeria siguió sentada en el sofá, tomando despacio la champaña y mirando el fuego. Las llamas bailaban en la chimenea, proyectando sombras sobre las paredes. La leña crujía, soltando chispas rojas. El viento susurraba entre las hojas, sonidos normales de una noche de otoño. Y por primera vez en muchos años,
Quizá en todos sus 15 años de casada, Valeria se sentía de verdad viva, no funcionando, no interpretando el papel de esposa, viva, real, libre. Terminó la copa. Se sirvió otra y le sonrió a su reflejo en la ventana oscura. La mañana empezó con Rodrigo dando un portazo y yéndose. Valeria lo oyó moverse en el recibidor, ponerse la chamarra, maldecir en voz baja al no encontrar las llaves. Luego sonó la puerta principal, el motor. El carro salió del patio. Y otra vez, silencio. Ella estaba acostada mirando el techo. Había dormido increíblemente bien. Se había acostado tarde, como a la 1 de la mañana, pero se quedó dormida enseguida, sin dar vueltas como siempre ni repasar en la cabeza las conversaciones del día. Se despertó descansada, como si por primera vez en meses hubiera dormido de verdad. El dormitorio olía a fresco. Había dejado la ventana entreabierta durante la noche. Aire otoñal, pino, hojas caídas. La luz de la mañana se colaba entre las cortinas blancas, tibia, amarillenta. A lo lejos se escuchaba un pájaro carpintero golpeteando, con ritmo, con constancia. Toc, 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 pausa, toc, toc, toc. Valeria se levantó, se puso la bata y fue a la cocina. Rodrigo había dejado su desorden habitual. El refrigerador abierto, jugo derramado sobre la mesa, migajas de pan. Ella empezó a recoger por inercia, luego se detuvo. ¿Para qué? Él ya se había ido. Estaba sola. Podía dejar todo así. Incluso podía no desayunar. Podía pasarse todo el día en bata. Esa idea le pareció tan extraña que Valeria se sentó en una silla. Todo el día en bata. ¿Cuándo había sido la última vez que se lo había permitido? Rodrigo siempre exigía que estuviera presentable, incluso en casa, incluso de vacaciones. Nosotros no nos descuidamos, le gustaba decir. Y ella obedecía. Se levantaba, se arreglaba el cabello, se maquillaba, se ponía ropa decente. Preparó café, se sentó junto a la ventana y empezó a tomarlo a traguitos, mirando el bosque. Los árboles ya estaban amarillos, mezclados con los pinos siempre verdes. Qué bonito, qué tranquilo. Y entonces le cayó encima. No de golpe, no como una avalancha, sino poco a poco, como el agua cuando va llenando una tina. Recuerdos, momentos de su vida juntos que ella se había esforzado por no ver, por tragarse, por justificar. Ahora iban saliendo uno tras otro, y cada uno era como una punzada pequeña. La boda. Ella quería una celebración sencilla, unas 30 personas, solo los más cercanos. Rodrigo insistió en un gran banquete, 120 invitados, la mitad de los cuales ella veía por primera vez. Socios de negocios, parientes lejanos, amistades viejas. La boda es una vez en la vida, dijo él, y ella aceptó, como siempre. El primer departamento, pequeño, en Polanco, en Ciudad de México, pero propio. Valeria estaba tan emocionada, hacía planes. Rodrigo tomó todo en sus manos. Él mismo eligió los muebles, él mismo decidió qué iba en qué lugar. Yo entiendo mejor de esto. Y sí, entendía. El departamento quedó elegante, solo que ahí no había nada de Valeria. Ella vivía en un espacio suyo, armado a su gusto. El trabajo. En los primeros años, ella trabajaba en una agencia de marketing y no le iba mal. Pero Rodrigo se la pasaba quejándose. Llegaba tarde, se cansaba demasiado, no tenía tiempo para cocinar. ¿Para qué quieres ese estrés? Yo gano bien. Busca algo más sencillo. Y ella lo buscó. Se cambió a una empresa pequeña. Trabajo aburrido, sí, pero le dejaba tiempo para cocinar, limpiar y esperar al marido. Vacaciones. Rodrigo siempre elegía el lugar por su cuenta. Cancún, Los Cabos, Cartagena, a donde iban sus amigos. Una vez Valeria propuso Buenos Aires. Soñaba con esa ciudad desde niña, leía libros, veía películas. Rodrigo soltó una risa burlona. ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Ver edificios viejos? Mejor vamos al mar. Y se fueron al mar. Por quinta vez. Amigas. Sus amigas se fueron desvaneciendo poco a poco. Marina, con quien era amiga desde los tiempos de la universidad, llamaba cada vez menos. Rodrigo siempre encontraba una razón por la que no convenía verse. Y una vez simplemente dijo, «Pero si la viste hace un mes». En algún momento Marina dejó de llamar. Valeria no la llamó ella misma.
Sabía que a Rodrigo no le iba a gustar. Mamá. Rodrigo no la soportaba. Decía que se metía donde no la llamaban, que daba consejos que nadie le pedía. Su mamá era una mujer directa, y una vez le dijo a Rodrigo en la cara que no sabía valorar a Valeria. Él armó un escándalo. Prohibió que volviera a aparecer en la casa hasta que se disculpara. Su mamá no se disculpó. Era orgullosa. Y Valeria empezó a ir a verla a escondidas, mientras Rodrigo estaba en el trabajo o de viaje. Como si tuviera 15 años y no 35. El café ya se había enfriado. Valeria se lo terminó frío y frunció el gesto. Miró la hora. 11 de la mañana. Rodrigo se había ido hacía unas 2 horas. ¿A dónde? No estaba claro. En la ciudad nadie lo esperaba. No había amigos cerca. Seguramente solo se había ido para darle tiempo de recapacitar. El teléfono estaba sobre la mesa. 18 llamadas perdidas. Todas de Rodrigo. Ni un solo mensaje. Él consideraba que escribir era una tontería. Había llamado desde las 9 de la mañana, cada 20 minutos. La última llamada había sido hacía 10 minutos. Tomó el teléfono. Buscó en los contactos el nombre. Marina. Los dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. ¿Cuándo se habían visto por última vez? ¿4 meses atrás? ¿5? Valeria ni siquiera lo recordaba bien. Solo recordaba la incomodidad, los silencios largos, la pared que había crecido entre ellas. Pero en ese momento justo quería escuchar su voz, no la de Rodrigo, no la de sus amigos, que por defecto también se habían vuelto los de ella. Marina, que la conocía desde antes del matrimonio, que recordaba cómo era Valeria antes, alegre, atrevida, llena de planes. Pulsó llamar. Sonaron timbres largos. Ya estaba a punto de cortar, pero Marina contestó. «¿Bueno?» «Hola, soy yo», dijo, y su voz sonó insegura. «¿Valeria?» La sorpresa se escuchó de inmediato en la voz de Marina. «¿Tú? ¿Qué pasó? ¿Se cayó algo del cielo?» «¿Por qué del cielo?» «Porque hace siglos que no llamas. Ya pensaba que te habías olvidado por completo de mí». «No me olvidé, solo que ha sido difícil». Valeria empezó a caminar por la habitación. «Ajá, difícil». Hubo una pausa. Luego el tono se suavizó. «Bueno, da igual. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Tienes la voz rara». «Estoy en la casa de campo. Rodrigo y yo vinimos acá y...» Valeria se trabó. ¿Por dónde empezar? «Marina, Rodrigo dijo que va a pedir el divorcio». Silencio. Tan largo que Valeria pensó que la llamada se había cortado. «Marina, aquí estoy. Solo estoy tratando de entender si tengo que compadecerte o felicitarte». «¿Qué?» «Pues...» Marina claramente estaba escogiendo las palabras. «No sé cómo te sientes con esto. Si estás mal, voy, te abrazo y llevo vino. Si en el fondo te sientes bien, voy, te abrazo y llevo champaña». Valeria se rió, sin esperarlo. De verdad, sin esfuerzo, por primera vez en todo ese día. «La champaña ya está abierta», dijo. «La abrí ayer, cuando él anunció lo del divorcio». «¿En serio?» «Completamente». «Dios mío». Marina también se rió. «Valeria, te adoro». «Cuéntamelo todo». Y Valeria se lo contó. Lo de la noche anterior, sus palabras junto a la chimenea, la champaña, cómo él azotó la puerta y se fue al dormitorio, cómo había dormido toda la noche como tronco, cómo se despertó y se siente rara, un poco asustada, sí, pero más ligera, como si se hubiera quitado de encima algo que cargó durante tanto tiempo que ya había olvidado lo que era estar sin eso. Marina escuchaba sin interrumpir. Solo de vez en cuando decía, «Ya entendí, sigue». ¿Y sabes qué es lo más raro? Valeria se sentó en el alféizar de la ventana, abrazándose las rodillas. «De pronto entendí que no lo amo. Hace mucho que no lo amo. Tal vez nunca lo amé de verdad. Solo me acostumbré. Cuando nos conocimos, él era tan seguro, tan adulto. Yo pensaba que eso era el amor. Cuando alguien te lleva por la vida, decide todo por ti. Pero eso no es amor». «No», dijo Marina en voz baja. «Eso es dependencia». «Sí, dependencia». Y de repente lo vi. Ayer, cuando dijo lo del divorcio, sentí como si mirara nuestra vida desde afuera. Y ahí no había nada mío. Todo era de él. Hasta yo era de él. Su versión de esposa, la que él mismo inventó. ¿Sabes?» Marina guardó silencio un momento. «Yo siempre lo vi, pero me daba miedo decírtelo. Una vez lo intenté,
y te ofendiste. Dejaste de contestarme las llamadas. ¿Te acuerdas? Valeria sí se acordaba. 5 años antes, Marina le había dicho que Rodrigo la presionaba demasiado, que no estaba bien que una sola persona decidiera todo en la familia. Valeria se había enojado entonces. Decidió que Marina simplemente le tenía envidia. ¡Qué tontería! Sí me acuerdo, admitió. Perdóname, fui una tonta. No fuiste tonta, solo estabas enamorada. O como se llame eso cuando una se convence sola de que todo está bien. ¿Autoengaño? Exacto. Oye, ¿y ahora qué quieres? ¿De verdad te quieres divorciar? Valeria se quedó pensando. Apenas un día antes, esa pregunta le habría parecido absurda. Divorciarse de Rodrigo. ¿Y luego qué? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Estaba acostumbrada a él, a la vida de ambos, al departamento, a sus conocidos en común. ¿Cómo se suponía que uno podía soltarlo todo así nada más? Pero ahora sí lo sabía, con claridad, con firmeza, con un deseo tan fuerte que hasta daba miedo. Sí quiero, dijo con decisión. Quiero divorciarme. Quiero vivir mi propia vida. Quiero levantarme por la mañana cuando yo quiera, no cuando él decida. Quiero trabajar donde me interese. Quiero verte no una vez cada 6 meses y a escondidas, sino cuando se me dé la gana. Y quiero, carajo, irme a Buenos Aires. ¿A Buenos Aires?, repitió Marina. A Buenos Aires. He soñado con eso toda la vida. Y él siempre me arrastraba al mar, al mismo mar de siempre. Entonces nos vamos a Buenos Aires, dijo Marina. En cuanto te divorcies, nos vamos. Yo me voy contigo. Vamos a caminar por Puerto Madero, a tomar mate en alguna cafetería pequeña, a ver la Casa Rosada. ¿De verdad vamos a ir? Te lo prometo. Nada más no te eches para atrás. Él te va a rogar, te va a presionar, te va a prometer el oro y el moro. Ya lo conozco. Lo sé, pero no voy a ceder. ¿Segura? Segura. Valeria miró por la ventana. El sol había subido más y la luz se había vuelto más intensa. El día prometía estar despejado. ¿Sabes, Marina? Tengo 38 años, y por primera vez en 15 años me siento yo misma. No esposa, no ama de casa, no adorno de banquete, ella misma. Y no quería perder eso. Siguieron hablando unos 40 minutos más. Hablaron de todo, del trabajo de Marina, de su nuevo novio, de lo que haría Valeria después del divorcio. Marina le propuso que se quedara a vivir con ella mientras encontraba su propio departamento. También le ofreció ayuda con el trabajo. Tenía contactos en varias agencias grandes. Cuando se despidieron, Valeria se sentía como si en esos 40 minutos hubiera vivido una vida entera. Había enterrado la vieja y ya estaba empezando a construir una nueva. El teléfono volvió a sonar. Rodrigo. Llamada número 19. Valeria miró la pantalla, la foto que aparecía cada vez que él llamaba. 3 años atrás, vacaciones en Cancún. Él la abrazaba por los hombros, los dos sonriendo a la cámara. Una pareja bonita, feliz por fuera. Rechazó la llamada y bloqueó el número. Rodrigo volvió al anochecer. Valeria escuchó el sonido del carro, luego el portazo, los pasos pesados en la entrada. Ella estaba sentada en el mismo sofá donde el día anterior había abierto la champaña, leyendo un libro. Un detective viejo que había encontrado en el estante. Los dueños habían dejado una pequeña biblioteca para los huéspedes. Él entró a la sala y se detuvo en el umbral. Valeria levantó la vista, le hizo un gesto con la cabeza como si fuera un viejo conocido y volvió a hundirse en las páginas, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común, como si el día anterior él no hubiera anunciado el divorcio y ella no hubiera abierto la champaña. «Tenemos que hablar», dijo Rodrigo. Su voz sonaba cansada. «¿De qué?» Valeria pasó la página. No lograba leer. Las letras se le deshacían ante los ojos, pero seguía fingiendo con esmero que estaba absorta en la historia. De lo que pasó ayer. ¿Y qué pasó? Levantó la mirada hacia él. Tú dijiste que ibas a pedir el divorcio. Yo acepté. Según yo, todo está claro. Valeria entró a la habitación y se sentó en su sillón, frente a ella. No quise decir eso. Tú lo entiendes, ¿no? No, no lo entiendo. Explícame. Él guardó silencio, mirando sus manos. Luego levantó la cabeza y la miró a los ojos. Y Valeria vio algo que jamás había visto antes. Desconcierto. Rodrigo no sabía qué decir,
ni cómo comportarse. Su guión no había funcionado y no tenía idea de qué hacer ahora. Solo quería que entendieras, empezó con cautela, que esto ya no puede seguir así. Ayer, delante de los invitados me dejaste, bueno, ya sabes. Eso estuvo mal. ¿Qué fue exactamente lo que estuvo mal? ¿Que dije la verdad? ¿La verdad? Se alteró. Tú lo acomodaste todo para que pareciera que yo soy algún egoísta que te negó tener hijos. ¿Y no fue así? Los dos decidimos esperar. No, Rodrigo. Tú decidiste. Yo solo acepté. Como siempre. Él se puso de pie y empezó a caminar por la habitación nervioso. Se detuvo junto a la ventana y miró el bosque que ya se estaba oscureciendo. Afuera casi había anochecido. El día había sido corto, otoñal. Se encendió una lámpara exterior y lanzó una luz amarilla sobre el porche. Yo pensaba que estábamos en la misma sintonía, dijo en voz baja. Pensé que entendías que la carrera es importante, que primero hay que salir adelante y luego todo lo demás. Llevamos 20 años tratando de salir adelante. Valeria dejó el libro a un lado. ¿Cuándo crees que por fin vamos a lograrlo? No exageres. Llevamos 15 años casados, no 20. Está bien. 15. De esos, durante 10 dijiste, esperemos. Y en los últimos 5 ni siquiera volviste a tocar el tema. Y cuando yo lo saqué dijiste que ya era tarde. Rodrigo se dio la vuelta. Tenía el rostro sombrío. ¿Y qué querías que dijera? Tienes 38. Realmente ya es tarde. Tengo 38 ahora, pero hace 5 años tenía 33, y hace 10 tenía 28, una edad perfectamente normal. Pero tú siempre lo ibas aplazando, porque no era el momento adecuado. El momento nunca es adecuado, Rodrigo. Siempre va a haber una razón, una reunión importante, un proyecto, un crédito. La verdad es que simplemente no querías hijos, porque te habrían quitado atención, porque yo habría dejado de ser esa esposa cómoda que te dedica todo su tiempo. Eso es una completa tontería. Hizo un gesto con la mano. Me estás pintando como un tirano. Y yo simplemente te amaba, y quería que todo estuviera bien entre nosotros. ¿Amaba? Repitió Valeria. En pasado. Él se quedó cortado, entendiendo lo que había dicho. Amo. Claro que te amo. Solo me equivoqué al hablar. No. Valeria negó con la cabeza. No mientas. Ni a ti ni a mí. Tú no me amas, Rodrigo. Tal vez sí me amaste alguna vez. Hace 20 años. Tú te amas a ti mismo. Amas tu idea de cómo debe verse tu vida. Y yo era un adorno bonito dentro de esa imagen. La esposa correcta, la que no discute, no contradice, siempre resulta conveniente. Eso es injusto. La voz se le quebró. Yo hice muchas cosas por ti. Me comprabas cosas. ¿Qué? Me comprabas regalos, pero nunca preguntabas qué era lo que de verdad necesitaba. ¿Te acuerdas de que hace 3 años, para mi cumpleaños, me regalaste una tablet? Buena cara. Pero yo ni siquiera sé usarla. No necesitaba una tablet, yo quería una cámara. Te lo dije un mes antes, te enseñé modelos, te conté que quería dedicarme a la fotografía. Y tú dijiste, ¿cuál fotografía ni qué nada? Eso no es serio. Y me compraste una tablet que en realidad te hacía falta a ti para el trabajo. Simplemente compraste 2 iguales. Rodrigo guardó silencio. Tenía la cara de piedra, pero las manos le temblaban y se las metió en los bolsillos. No soy perfecto, dijo al fin. Cometo errores, pero eso no es motivo para destruirlo todo. Puedo cambiar. No, no puedes. Valeria volvió a negar con la cabeza. Porque ni siquiera ves el problema. Para ti el problema es que de pronto dejé de ser cómoda. Y para mí el problema es que me perdí a mí misma en este matrimonio. Me convertí en la sombra de tus deseos. Entonces, ¿ya está? Dio un paso hacia ella. ¿Por una sola conversación estás dispuesta a tirar 15 años a la basura? ¿Por una sola conversación? Valeria soltó una risa seca, sin alegría. Rodrigo, no es por una sola conversación. Es por 1000 momentos pequeños que se fueron acumulando durante años. Porque nunca escuchaste de verdad. Porque yo tenía miedo de decir lo que pensaba. Porque mis amigas desaparecieron de mi vida porque a ti no te gustaban. Porque trabajo en un empleo aburrido que odio, solo porque así te resulta más cómodo. Yo no te obligué a dejar tu trabajo anterior. No me obligaste. Solo te la pasabas quejándote todos los días. Decías que le dedicaba poco tiempo a la casa, que siempre estaba cansada. Y yo cedí. Renuncié. Busqué algo más sencillo.
y a ti te resultó muy cómodo. Rodrigo volvió a dejarse caer en el sillón y se pasó una mano por la cara. Se veía agotado. Los ojos rojos, barba de varios días, ojeras. Por lo visto, su noche no había sido mejor que la de ella, solo que la suya no había sido de alivio ni de sueño profundo, sino de rabia y desconcierto. Entonces, ¿quieres divorciarte?, preguntó en voz baja. ¿De verdad quieres? Sí. ¿Y nada te va a hacer cambiar de opinión? No. Él asintió, despacio, como si apenas en ese momento le hubiera caído el 20 de que ella hablaba en serio, que no era un juego, ni un intento de darle una lección, ni una crisis que se pudiera dejar pasar. Era una decisión real. Está bien, dijo. No voy a detenerte. Valeria no esperaba que fuera tan fácil. Se había preparado para discusiones largas, manipulaciones, presión emocional. Pero él simplemente estaba sentado en el sillón, mirando al vacío. Por primera vez en muchos años lo vio de verdad, inseguro, sin controlar la situación. Solo un hombre que acababa de entender que había perdido. Entonces mañana nos vamos, continuó él. ¿O quieres quedarte hasta el final de la semana? Me da igual, como te sea más cómodo. Entonces mañana. No quiero quedarme aquí. Ella asintió. Se quedaron en silencio. Afuera ya había oscurecido por completo, y Rodrigo se levantó para encender la luz. Las lámparas brillantes inundaron la habitación con una claridad dura, y por un instante Valeria los vio a los dos desde afuera. Dos desconocidos en una casa ajena. Entre ellos había un abismo sobre el que no se podía tender ningún puente. Voy a ir a recoger mis cosas, dijo Rodrigo. Y tú prepara algo de cenar, ¿sí? No he comido en todo el día. Valeria abrió la boca para aceptar por inercia, como siempre, pero se dio cuenta a tiempo y negó con la cabeza. Hazlo tú. Yo tampoco he comido y no me pasó nada. El refrigerador está lleno, la cocina está libre. Él la miró como si acabara de decir algo increíble. Luego asintió, se dio la vuelta y salió. Valeria oyó cómo movía los trastes en la cocina, cómo maldecía por lo bajo. Después empezó a oler a comida quemada. Tomó el libro, se acomodó en el sofá e intentó leer. Esta vez las letras ya no se le deshacían ante los ojos. Las palabras formaban oraciones. Era un detective sobre un asesinato en una finca campestre, una trama banal, un desenlace predecible. Pero leer resultaba agradable. Una hora después, Rodrigo salió de la cocina con un plato de comida recalentada. Pasó junto a ella rumbo al dormitorio sin siquiera mirarla. La puerta se cerró en silencio, sin azotarse. Valeria terminó el capítulo, dejó el libro y fue a la cocina. Se preparó un sándwich de queso, puso a hervir té, se sentó junto a la ventana y se quedó mirando las estrellas. Había muchísimas. En la ciudad jamás se ve un cielo así. La Vía Láctea se extendía como una franja difusa por todo lo alto. Mañana se irían. Volverían a la ciudad. Empezaría una vida nueva, aterradora, desconocida, pero suya, real. Y de pronto Valeria entendió que no tenía miedo, ningún miedo. Terminó el té, enjuagó la taza y se fue a dormir. Al cuarto de huéspedes, no al dormitorio donde estaba Rodrigo. Se metió bajo la cobija ligera, cerró los ojos y cayó en un sueño profundo, tranquilo, sin sueños. Se fueron al día siguiente justo después del desayuno. Bueno, en realidad, Rodrigo desayunó huevos revueltos que él mismo se preparó, de pie frente a la estufa, con cara de pocos amigos. Valeria solo tomó café. No tenía ganas de comer. Sentía algo raro en el estómago, que no era náusea ni hambre, sino algo intermedio. Nervios, seguramente. El camino de regreso transcurrió en completo silencio. Rodrigo manejaba rápido, brusco, rebasando a todo el mundo. No puso música. Valeria miraba por la ventana el paisaje que iba pasando. El bosque dio paso a los campos a las colonias de las afueras, y éstas a la periferia de la ciudad. Centros comerciales, anuncios espectaculares, calles atascadas de carros. Un día cualquiera de otoño en una gran ciudad. Cuando llegaron a la casa, Rodrigo se estacionó, apagó el motor y se quedó sentado sin moverse, mirando al frente. Entonces así va a ser, dijo, sin volver la cabeza. Me voy a casa de mis papás un par de días. Te doy tiempo para que recojas tus cosas.
Después hablamos con calma de cómo vamos a dividir el departamento y todo lo demás. Está bien, asintió Valeria. Solo que... Vaciló, pero al final lo dijo. Solo que, por ahora, sin abogados, lo arreglamos entre nosotros como adultos. Ella sabía por dónde iba. Sin abogados significaba que iba a presionarla, convencerla, manipularla. El departamento estaba a nombre de él, el carro también. Formalmente, ella podía reclamar la mitad, pero sin un buen abogado sería difícil demostrarlo. Ya veremos, respondió Valeria con evasivas. A lo mejor sí nos ponemos de acuerdo. Se bajó del carro y sacó su bolsa de la cajuela. Rodrigo se quedó sentado al volante. Valeria entró al edificio y subió en el elevador hasta el 9º piso. Un departamento con vista al parque. Rodrigo lo había escogido especialmente porque decía que eso daba prestigio. Entró. Silencio. Vacío. Un ambiente dolorosamente conocido. El sofá beige que había elegido Rodrigo. La mesa de centro de vidrio que había elegido Rodrigo. Los cuadros en las paredes. Rodrigo. Las cortinas. Rodrigo. La alfombra. Rodrigo. Todo de él. Nada de ella. Valeria fue al dormitorio y dejó la bolsa sobre la cama. ¿Por dónde empezar? ¿Qué iba a llevarse? Había llamado a Marina esa misma mañana, y Marina le había dicho que podía llegar en ese mismo momento. No dejes que te enrede, le advirtió. Va a empezar a presionar, a prometer, a convencerte. Tú mantente firme. Valeria decidió empezar por la ropa. Abrió el closet. La mitad de las cosas eran de Rodrigo, la otra mitad de ella. Empezó a sacar sus vestidos de los ganchos y a meterlos en una bolsa grande. Jeans, suéteres, blusas, ropa interior, los cosméticos del baño, los documentos del cajón de la cómoda, pasaporte, papeles del trabajo, acta de matrimonio. Qué raro sostenerla en las manos sabiendo que muy pronto no sería más que un pedazo de papel. Sonó el timbre. Valeria se sobresaltó. ¿Y si Rodrigo había vuelto? Pero no. Él había dicho que se iba a casa de sus padres. Miró por la mirilla. Marina. Ahí estaba, con 2 bolsas grandes y una sonrisa de oreja a oreja. Hola, fugitiva, dijo Marina, colándose en el recibidor. Traje vino, chocolate y papitas. Pensé que a lo mejor te hacía falta apoyo. ¿De verdad crees que me voy a poner aquí a tomar vino? Valeria no pudo contener la sonrisa. ¿Y qué? Es una idea excelente. La última copa en este departamento. Tiene su simbolismo. Marina pasó a la cocina y empezó a sacar cosas de las bolsas. 2 botellas de tinto, una barra de chocolate amargo, una bolsa grande de papas fritas. Ay, ya, estoy bromeando. Solo pensé que nos iba a hacer falta algo para picar. ¿Qué? ¿Piensas cargar tú sola con todo esto? Solo lo más necesario. Lo demás lo recogeré después. O quizá ni lo recoja. Muy bien. Una vida nueva hay que empezarla con cosas nuevas. Marina miró alrededor. Vaya, qué barbaridad tienen aquí. Yo nunca había venido de visita, ¿verdad? No, a Rodrigo no le gustaban las visitas. Ya veo. Bueno, enséñame qué hay que bajar. Tengo el carro abajo. Durante las siguientes 2 horas juntaron cosas. Ropa, zapatos, algunos libros, los que ella quería y releía. Álbumes de fotos, imágenes de sus padres, fotos de la infancia, de los años de universidad. Algunos discos de la música que escuchaba antes de casarse. Si esta historia les resulta familiar, escriban en los comentarios, me identifiqué. Suelo leer muchos esos mensajes. Un reproductor viejo que le había regalado su mamá, su cosmetiquera, joyas, pero no las que le había dado Rodrigo, sino las que había heredado de su abuela. Qué raro, dijo Marina, acomodando otra caja. Viviste aquí 15 años y tus cosas personales se cuentan con los dedos de una mano. Yo misma apenas me estoy dando cuenta. Valeria se sentó en el borde del sofá. Es como si ni siquiera hubiera vivido aquí. Era una invitada, una ocupante temporal en su espacio. ¿Y los muebles? ¿Y los aparatos? También tienes derecho a la mitad. No quiero nada de aquí. Que se quede todo. Voy a empezar desde cero. ¿Y dinero si vas a pedir? ¿Tu parte del departamento? Sí, eso sí. No soy tonta. Solo que no quiero las cosas. ¿Me entiendes? No necesito este sofá en el que fingía ser feliz. No necesito esa cama en la que me acostaba pensando en qué momento se arruinó todo. No necesito la vajilla en la que comía mientras hacía como que todo estaba bien. Marina se sentó a su lado
y la abrazó por los hombros. Estoy orgullosa de ti, de verdad. No cualquiera se atreve a hacer algo así. Simplemente me cansé de mentirme. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Durante tantos años me convencí de que era feliz, de que teníamos un buen matrimonio, de que no me había perdido de nada. Pero en realidad solo tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de no poder con todo. Miedo al qué dirán, porque, al fin y al cabo, tenía un buen esposo. ¿Qué más se supone que me hacía falta? ¿Y ahora ya no tienes miedo? Sí, mucho. Tengo 38 años. Hace mucho dejé un trabajo de verdad. Mi currículum no vale gran cosa. Casi no tengo dinero propio. No tengo departamento. Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero ¿sabes qué? Este miedo es honesto. No me estoy mintiendo diciendo que todo está bien. Reconozco que todo está complicado. Y eso ya es algo. Se quedaron un rato más sentadas en silencio. Después Marina se levantó, se secó los ojos y aplaudió una vez. Bueno, ya basta de ponernos tristes. Vamos a terminar y nos vamos. Porque ya entendí perfectamente por qué te pasaste 15 años marchitándote aquí. El ambiente aplasta. ¿En serio? Valeria miró alrededor. A mí siempre me parecía bonito. Bonito sí, pero frío. Como un hotel. Aquí no se puede vivir, solo existir. Cargaron la última caja y Valeria recorrió el departamento por última vez. La cocina, reluciente, perfecta, donde había pasado tantas horas preparando cenas para Rodrigo y sus invitados. La sala, espaciosa, con una chimenea que nunca encendieron ni una sola vez, porque Rodrigo decía que no era práctica. El dormitorio, con esa cama enorme en la que habían dormido de espaldas el uno al otro durante los últimos años. El baño, de mármol, caro, donde Valeria lloraba bajo el ruido de la regadera para que nadie la oyera. ¿Lista?, preguntó Marina desde la entrada. Lista. Valeria tomó las llaves y las dejó sobre la cómoda del recibidor. Salió y cerró la puerta. No la echó con llave. ¿Para qué? Rodrigo de todos modos iba a volver. Bajaron al carro de Marina y metieron las cosas. La vieja Honda estaba hasta el tope. Cajas en el asiento trasero, bolsas en la cajuela. Vámonos a la nueva vida, dijo Marina, encendiendo el motor. Vámonos. Estuvo de acuerdo Valeria. El camino hasta el departamento de Marina tomó unos 40 minutos. Ella vivía al otro lado de la ciudad, en un edificio viejo de una zona tranquila. Un departamento de 3 habitaciones que rentaba desde hacía 5 años. Acogedor, lleno de libros y plantas. Lo opuesto por completo al departamento estéril de Rodrigo. Este va a ser tu cuarto. Marina abrió la puerta de una recámara pequeña. Perdón por lo chiquito, pero da al patio interior y es silencioso. Es perfecto. Valeria dejó la bolsa en el suelo. Gracias. Ay, ya. Me da gusto que estés aquí. La verdad, sola ya me estaba aburriendo. Descargaron las cosas y al final, Marina sí abrió el vino. Se sentaron en la cocina y se sirvieron una copa. Afuera ya oscurecía. El día se había terminado sin que se dieran cuenta. Por la libertad, levantó la copa Marina. Por la libertad, repitió Valeria y probó el vino. Barato, algo ácido, nada que ver con aquella champaña refinada de antier. Pero no había tomado nada más rico en su vida. El teléfono vibró. Valeria lo sacó del bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Era Rodrigo, escribiendo desde el teléfono de alguien más, porque ella lo había bloqueado. Valeria, podemos hablar de todo esto. No tomes una decisión tan apresurada. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Por favor, llámame. Le mostró el mensaje a Marina. Ella lo leyó y soltó una risa nasal. Ya empezó. Etapa 1. Los ruegos. ¿Hay más etapas? Claro. Luego vienen las promesas de cambiar. Después la presión. Luego el intento de dar lástima. Después otra vez los ruegos. Un clásico. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque leo. Y además por experiencia ajena. Tú eres la primera que se divorcia, pero no la primera que quiso hacerlo. Solo que las demás regresaron. Tú no regreses, ¿me oyes? No voy a regresar, dijo Valeria con firmeza. Y borró el mensaje. Se quedaron sentadas en la cocina hasta la medianoche. Hablaron de todo. Del trabajo de Marina, de su novio, de la nueva serie de la que todo el mundo estaba hablando, de los planes para el futuro. Marina le propuso presentarle a su jefe en la agencia.
Justo acababa de abrirse una vacante para gerente de atención a clientes. El trabajo no era fácil, el sueldo era regular, pero para empezar servía. ¿Crees que pueda?, dudó Valeria. Llevo tantos años fuera del medio. Claro que puedes. Tienes estudios, tienes experiencia. Solo hace falta creer en ti. Fácil decirlo. Pues inténtalo. Empieza con poco. Mañana te despiertas y te dices, sí puedo. Pasado mañana lo repites. En una semana te lo vas a creer. Valeria sonrió. Era raro estar sentada en la cocina de otra persona haciendo planes para el futuro. Raro, pero bueno. Daba miedo, pero era lo correcto. Se acostó en una cama angosta, en un cuarto pequeño. Las sábanas olían a detergente limpio y un poco a lavanda. Al parecer Marina había puesto un saquito aromático en el closet. Afuera soplaba el viento y a lo lejos ladraba un perro. Sonidos de un barrio ajeno, de una vida ajena. Pero cuando Valeria cerró los ojos, no sintió ansiedad, sino calma. Por delante había mucha incertidumbre. El divorcio, la repartición de bienes, la búsqueda de trabajo, construir una vida nueva. Pero era su vida, su decisión, su libertad. Y eso era lo más importante. Los 3 días siguientes transcurrieron en una especie de suspensión extraña. Valeria se despertaba en una habitación ajena, desayunaba en una cocina ajena, andaba de un lado a otro por el departamento sin saber muy bien qué hacer consigo misma. Marina se iba a trabajar temprano, regresaba a las 7 de la tarde. Valeria se quedaba sola con sus pensamientos. Rodrigo llamaba todos los días, desde distintos números, al parecer pidiéndoles teléfonos a amigos o colegas. Valeria no contestaba. Leía los mensajes que él le enviaba. Al principio eran conciliadores. Vamos a vernos y hablar tranquilos. Entiendo que me equivoqué. Todavía podemos arreglar esto. Después se volvieron más insistentes. ¿Sí entiendes lo que estás haciendo? Llevamos tantos años juntos, no puedes tirar todo por la borda así nada más. Y para el tercer día ya empezaban a aparecer notas de enojo. Te estás comportando como una niña. O regresas, o empiezo el proceso de divorcio sin ti. A ese último mensaje Valeria sí respondió. Solo una frase. Empieza. Mi abogada se pondrá en contacto con el tuyo. Abogada, claro, todavía no tenía. Pero Marina ya había encontrado a una conocida, una especialista con experiencia en divorcios, como la describió. Una mujer de unos 50 años, que llevaba más de 20 años llevando casos así. La cita estaba programada para el jueves. El miércoles llamó su mamá. Valeria no contestó enseguida. Estaba en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana. El teléfono sonó con insistencia, y al final respondió. Valeria. La voz de su mamá sonaba preocupada. ¿Qué está pasando? Rodrigo me llamó. Dice que se están divorciando. Ahí estaba. Valeria sabía que tarde o temprano él iba a llegar hasta su mamá. Iba a intentar ponerla de su lado. Sí, mamá. Nos estamos divorciando. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es una historia larga. Valeria dio un sorbo al té, ya frío y sin gracia. En pocas palabras, no somos compatibles. Nunca lo fuimos. ¿Cómo que no son compatibles? Llevan 15 años juntos. Llevo 15 años fingiendo que sí me sirve esta vida. Ya me cansé de fingir. Su mamá guardó silencio. Valeria escuchaba su respiración en el teléfono. Pesada, rápida. Su mamá siempre respiraba así cuando se preocupaba. Él dijo que te fuiste. ¿Que estás viviendo con Marina? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me voy a divorciar. Voy a buscar trabajo. Voy a seguir viviendo. ¿Sola? Mejor sola que con alguien que no te respeta. Otra vez silencio. Luego su mamá suspiró. Largo, profundamente. ¿Sabes? Yo siempre sentí que algo no estaba bien con él, pero me daba miedo decirlo. En los primeros años tú lo mirabas de una manera enamorada, admirada. Yo pensaba, tal vez solo estoy buscando defectos, tal vez no entiendo las relaciones de ahora. Tenías razón, mamá. ¿Te acuerdas que decías que se tomaba demasiadas libertades? Sí, me acuerdo. Y luego me prohibió ir a la casa. Y tú no me defendiste. La voz de su mamá tembló. Eso me dolió tanto, Valeria. Yo pensé que lo habías elegido a él, y no a mí. Valeria sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Perdóname, mamá. Fui una cobarde. Me daba miedo su enojo.
Era más fácil estar de acuerdo que discutir. No estoy enojada, hijita. Estoy preocupada por ti. ¿Cómo estás allá? ¿Lo estás llevando bien? Sí, lo estoy llevando. Marina me está ayudando. Tengo dónde vivir. Tengo comida. Pronto voy a tener una entrevista de trabajo. Vente conmigo, dijo su mamá de pronto. Aunque sea el fin de semana. Hablamos bien, no por teléfono. Te hago un pastel. Preparo té. Nos sentamos como antes. Valeria sonrió entre lágrimas. Voy a ir. Claro que voy a ir. Siguieron hablando unos 20 minutos más. De los vecinos de su mamá, de la salud, de que este otoño estaba particularmente gris. Una conversación normal. Pero Valeria sentía que entre ellas se había derretido una pared, la misma que había ido creciendo durante años mientras ella elegía a Rodrigo y su comodidad por encima de su mamá. Cuando colgó, las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero no eran amargas. Era alivio. Otro vínculo recuperado. Otra parte de sí misma había vuelto a su lugar. El jueves, Marina se tomó el día libre y fue con ella a ver a la abogada. La oficina estaba en el centro, en un edificio viejo con techos altos y pisos que crujían. La abogada se llamaba Cecilia Torres, una mujer de complexión fuerte, traje serio, corte de pelo corto y unos ojos oscuros, penetrantes. Siéntense, dijo, señalando las sillas frente a un escritorio grande lleno de carpetas. Marina ya me puso un poco al tanto, pero quiero escucharlo de usted. Cuénteme todo desde el principio. Valeria le contó todo. Los 15 años de matrimonio, cómo poco a poco se fue perdiendo a sí misma, aquella noche en la casa de campo, las palabras de Rodrigo, la champaña, cómo él intentaba recuperarla, a veces con ruegos y otras con amenazas. Cecilia escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en una libreta. Bien, dijo cuando Valeria terminó. La situación es bastante estándar. El departamento está a nombre de él, pero fue comprado durante el matrimonio, así que es un bien adquirido en común. Usted tiene derecho a la mitad. Lo mismo pasa con el carro y con el resto de los bienes. ¿Tienen ahorros en común? Hay una cuenta. No sé exactamente cuánto tiene. Él nunca me lo decía. Ya lo averiguaremos. Vamos a pedir por la vía judicial la información de todas las cuentas. ¿Hay hijos? No. Eso simplifica las cosas. No habrá disputas por custodia. Solo repartimos bienes y cada quien por su lado. ¿Tiene trabajo? Por ahora no. Trabajaba en una empresa pequeña. Ganaba poco. No importa. Podemos pedir una compensación por el hecho de que usted sacrificó su carrera por la familia. ¿Tiene documentos que prueben que antes del matrimonio trabajaba tiempo completo y que después pasó a medio tiempo? Sí, mis papeles laborales. Ahí está todo. Excelente. Tráigamelos. También necesito todos los documentos de la compra del departamento, del carro, de la cuenta, el acta de matrimonio, su pasaporte. Está bien. Y otra cosa más. Cecilia miró a Valeria con atención. Prepárese para que no sea fácil. Él va a presionarla, va a manipularla, va a intentar quebrarla, va a decirle que se va a quedar sin nada, que el juez se va a poner de su lado. No le crea nada. La ley está de su parte. Voy a mantenerme firme, dijo Valeria con decisión. Perfecto. Entonces vamos a preparar la demanda. El proceso va a tomar unos 3 o 4 meses, si todo sale sin complicaciones. Puede tardar más, si él empieza a alargarlo, pero al final vamos a conseguir lo que corresponde. Salieron de ahí animadas. Valeria ya tenía un punto de apoyo, alguien que sabía qué hacer, alguien que iba a estar de su lado. ¿Ves?, dijo Marina mientras caminaban por la calle. Todo tiene solución. Lo importante es no rendirse. No me voy a rendir, prometió Valeria, y lo creía. Esa misma tarde sonó el timbre. Marina abrió. En la puerta estaba Rodrigo. En las manos llevaba un enorme ramo de rosas rojas, unas 50. Tenía la cara seria, cansada. ¿Puedo hablar con Valeria? Marina se volvió. Valeria estaba en el pasillo, mirándolo. El corazón le empezó a latir más rápido, no de emoción ni de alegría, sino de tensión. Sabía que tarde o temprano iban a verse, pero no pensó que fuera tan pronto. «Déjalo pasar», dijo. Rodrigo entró y le tendió el ramo. «Es para ti». Valeria no lo tomó. «¿Para qué viniste?» «Para hablar. En serio. Sin teléfonos ni mensajes».
Para eso están los abogados. Valeria, por favor. En su voz apareció un tono de súplica. 5 minutos. Si después de eso me dices que me vaya, me voy y no vuelvo a molestarte. Ella dudó. Marina estaba a un lado, tensa, lista para intervenir en cualquier momento. Valeria la miró a ella, luego a Rodrigo. Está bien. 5 minutos. Pasaron a la cocina. Rodrigo se sentó a la mesa y dejó el ramo sobre la encimera. Las rosas estaban frescas, olían fuerte, empalagosas. Valeria se quedó de pie junto a la puerta. Marina se colocó en el marco, con los brazos cruzados sobre el pecho. He pensado mucho, empezó Rodrigo, en lo que dijiste. Y tienes razón. En muchas cosas tienes razón. De verdad no te escuchaba. Tomaba decisiones por los dos. Pensaba solo en mí. Valeria no dijo nada. Esperó a que siguiera. Puedo cambiar. En serio. Podemos empezar de nuevo. Vamos a Buenos Aires, si quieres. Busca un trabajo que te guste. No me voy a oponer. Y hago las paces con tu mamá, si hace falta. Si hace falta, repitió Valeria. Justamente. No lo haces porque de verdad quieras hacerlo, sino porque necesitas recuperarme. ¿Y qué tiene eso de malo? Estoy dispuesto a cambiar por ti. ¿Por mí? ¿O para recuperar a la esposa cómoda? Él apretó los puños sobre la mesa. Te amo. ¿Eso no importa? Tú no me amas, Rodrigo, dijo Valeria con calma. Amas la idea de la familia. Amas la comodidad que yo te daba. Pero a mí, a la verdadera, no me conoces. No sabes con qué sueño, qué me da miedo, qué me gusta, porque nunca te interesó. Sí me interesó. ¿De verdad? Entonces dime cuál es mi libro favorito. Él parpadeó. Bueno, ¿te gustan las novelas de detectives? Eso no es una respuesta. En concreto, ¿qué libro? No me acuerdo. ¿Y mi color favorito? Rosa. Azul marino, como el mar de noche. Te lo he dicho cientos de veces, pero tú no escuchabas. Bueno, no me acordé de algunas cositas. Eso no significa que no te ame. No son cositas, Rodrigo. Soy yo, mi forma de ser, mis gustos. Y tú no los veías, porque solo te mirabas a ti mismo. Él se levantó de golpe y la silla rechinó contra el piso. Entonces, ¿ya está? ¿Ni siquiera quieres intentarlo? No, ya gasté 15 años intentándolo. Ya fue suficiente. Te vas a arrepentir. Su voz se endureció. Te vas a quedar sola, sin dinero, sin casa. ¿Tú crees que es fácil empezar de cero a tu edad? Tal vez no, pero va a ser mi vida, mi decisión, no la tuya. Él la miró largo rato. Luego asintió. Tomó el ramo de la mesa. Está bien. Nos comunicamos por medio de los abogados. Y ni sueñes con la mitad del departamento. Yo lo compré con mi sueldo. Ya veremos qué dice el juez, respondió Valeria con calma. Él se dio la vuelta y se fue. La puerta de entrada se cerró de golpe. Valeria se apoyó en la pared y cerró los ojos. Le temblaban las manos. El corazón le golpeaba con fuerza. Pero lo había hecho. Había dicho que no. Y no se había echado para atrás. Marina la abrazó. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Tengo miedo, confesó Valeria. Muchísimo miedo. Sentir miedo es normal. Lo que no es normal es tener miedo y no hacer nada. Y tú sí estás haciendo algo. Estás luchando. Y eso ya es una victoria. Y así se quedaron en la cocina, abrazadas, hasta que afuera anocheció por completo. Pasaron 4 meses. Valeria consiguió trabajo en la agencia donde trabajaba Marina. El puesto era modesto, asistente de gerente de atención a clientes, y el sueldo tampoco era gran cosa. Pero le gustaba. Le gustaba volver a estar en medio de todo, hablar con la gente, resolver tareas. Las primeras semanas fueron difíciles. Había olvidado muchas cosas y tuvo que aprenderlas de nuevo. Pero poco a poco se fue adaptando. Su jefe, un hombre de unos 45 años llamado Andrés, era tranquilo y justo. No gritaba, no buscaba defectos por gusto. Simplemente decía qué había que corregir y daba tiempo para hacerlo. El divorcio se fue alargando. Rodrigo, tal como había advertido Cecilia, hacía todo lo posible por retrasar el proceso. A veces no iba a las audiencias, a veces presentaba contrademandas, a veces exigía una tasación del departamento. Decía que Valeria no tenía derecho a la mitad porque no había aportado para comprarlo. Cecilia iba desmontando uno por uno todos sus argumentos.
Presentaba documentos que demostraban que Valeria había trabajado y llevado la casa, que su trabajo también tenía valor y que por ley todo lo adquirido durante el matrimonio se divide por igual. En la última audiencia, por fin el juez dictó la resolución. El departamento se vendía y el dinero se dividía en partes iguales. El carro se lo quedaba Rodrigo, pero tenía que pagarle a Valeria una compensación. La cuenta de ahorros también se dividía por igual. Rodrigo estaba sentado en la sala del juzgado con la cara de piedra. Cuando el juez leyó la resolución, ni siquiera miró hacia Valeria. Simplemente se levantó y se fue, sin decir una sola palabra. Valeria sintió alivio, no alegría, no satisfacción, solo alivio. Se había terminado. Por fin se había terminado. Bueno, dijo Cecilia mientras guardaba los documentos en una carpeta. Felicidades. En un mes va a recibir el divorcio y el dinero. Ya puede empezar oficialmente una vida nueva. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Es mi trabajo. Y le voy a decir algo más. Usted lo hizo muy bien. No todo el mundo aguanta una presión así. Y usted aguantó. Salieron del edificio del juzgado. Afuera estaba lloviendo, una lluvia ligera, tibia, de febrero. Valeria levantó el rostro hacia las gotas y cerró los ojos. Húmedo, pero hermoso. Marina la estaba esperando junto al carro. Ese día se había tomado libre para ir a apoyarla al juicio. ¿Y entonces? Preguntó cuando Valeria se acercó. Ganamos. Todo fue justo. La mitad es mía. ¡Qué bien! Marina la abrazó y la hizo girar. Me da muchísimo gusto por ti. Vamos a celebrarlo. Mejor vámonos a casa, sonrió Valeria. Compramos pizza y helado en el camino. Nos sentamos en el sofá y vemos alguna película tonta. Perfecto. Y así lo hicieron. Compraron una pizza grande de 4 quesos y 1 litro de helado de chocolate. Se acomodaron en el sofá. Pusieron una comedia tonta y ligera, con una trama predecible, y se rieron con ganas. Valeria entendía que esa risa no era fingida. De verdad le daba risa. De verdad estaba bien. ¿Sabes?, dijo cuando terminó la película. Hoy entendí una cosa. ¿Cuál? Que soy feliz. Justo ahora. En este departamento rentado, en este sofá viejo, con pizza y helado. Soy más feliz de lo que era en aquel departamento enorme con muebles caros. ¿Y qué cambió? Yo cambié. Volví a mí. Recordé cómo era antes. Valiente, alegre, viva. Y dejé de tener miedo. ¿Miedo a qué, exactamente? A todo. A la soledad. Al qué dirán. A no tener dinero. Entendí que nada de eso da tanto miedo como parecía. Se puede vivir con un sueldo modesto. Se puede rentar un departamento en vez de tener uno propio. Se puede estar sola sin sentirse incompleta. La libertad vale más que la comodidad. Marina la abrazó por los hombros. Has recorrido un camino enorme en estos meses. Gracias por estar a mi lado. Sin ti no lo habría logrado. Sí lo habrías logrado. Solo te habría tomado más tiempo. Pero todo lo hiciste tú. Yo solo te acompañé. Un mes después, el dinero llegó a la cuenta. Exactamente la mitad de la venta del departamento, más la compensación por el carro y la mitad de la cuenta de ahorros. Era una suma considerable. Lo suficiente como para comprar un departamento pequeño, de 1 o 2 habitaciones, en un edificio viejo. Valeria fue a ver varias opciones. Ninguna le convencía del todo. O el estado era malo, o la zona no era buena, o la distribución no le gustaba. Y entonces vio un anuncio. Un departamento de 2 habitaciones en el centro, en un edificio antiguo. 5º piso sin elevador, pero con techos altos y ventanas grandes. El precio era un poco más alto de lo que tenía, pero no demasiado. Podía sacar un crédito pequeño. Fue a verlo. El departamento resultó ser exactamente como se lo había imaginado. Luminoso, amplio, con pisos de madera y molduras en el techo. Necesitaba una renovación ligera. Y lo más importante, lo sintió de inmediato. Ese era su lugar, su casa. Me lo quedo, le dijo al agente inmobiliario. El trámite tomó 2 semanas. Cuando Valeria recibió las llaves, simplemente se quedó de pie en medio del departamento vacío, sonriendo. Su departamento, solo suyo. La renovación la hicieron entre 3, Valeria, Marina y el novio de Marina, Sebastián. Los fines de semana iban, pintaban paredes, ponían papel tapiz,
cambiaban enchufes. El trabajo avanzaba despacio, pero con alegría. Valeria elegía los colores, decidía dónde iba cada cosa. Nadie decía, ¿y si mejor así? Le daban ideas, sí, pero la decisión siempre la tomaba ella. Su mamá también iba a ayudar. Llevó cajas con platos, ropa de cama, cortinas, cosas viejas que Valeria había heredado de su abuela. Rodrigo nunca le había permitido usarlas. Decía que no combinaban con el interior, pero a Valeria le encantaban. Tazas antiguas con dibujos florales, manteles de lino, cojines bordados. «Qué acogedor se siente aquí», dijo su mamá cuando terminaron. «De verdad acogedor, como un hogar». Porque sí es un hogar. Valeria la abrazó. «Mi hogar». Por fin, a la inauguración fueron unas 10 personas. Marina con Sebastián, su mamá, varios compañeros del trabajo, una vieja amiga de la universidad con la que Valeria había retomado el contacto hacía poco. Se sentaron en el piso, porque todavía casi no había muebles, solo un colchón en el dormitorio y una mesa en la cocina. Pero a nadie le importó. Comieron pizza de las cajas, tomaron vino en vasos comunes, se rieron, hablaron. Por la dueña de la casa, Marina levantó su vaso. Por haber encontrado en sí misma la fuerza para empezar una vida nueva. Por la libertad, añadió Valeria. Y todos bebieron. Los invitados se fueron tarde. Valeria se quedó sola en su departamento. Recorrió las habitaciones, encendió todas las luces. Miró por las ventanas. Se veía un panorama de edificios viejos, calles angostas, y a lo lejos, la torre de una iglesia antigua. No era el parque que se veía desde aquel otro departamento, pero le gustaba más. Se sentó junto a la ventana con una taza de té. Afuera estaba en silencio. Noche avanzada. Día laboral. A lo lejos pasó un carro. Sonidos normales de la ciudad. Valeria sacó el teléfono y abrió sus fotos. Algunas nuevas. De la inauguración, de la renovación, del trabajo. Caras sonrientes, colores vivos, momentos reales. Siguió deslizando. Aparecieron las fotos viejas, las que tenía con Rodrigo. De vacaciones, en eventos de trabajo, en casa. En todas estaba sonriendo. Pero era una sonrisa extraña, forzada, como la de alguien que interpreta un papel. Se miró en la cámara. Cara cansada, cabello despeinado, una camiseta vieja. Pero los ojos estaban vivos, reales. Valeria borró todas las fotos que tenía con Rodrigo. Todas. No por rabia, simplemente porque ya no formaban parte de su vida. Esa había sido otra vida. Otra mujer. El teléfono vibró. Un mensaje de Andrés, su jefe. «Valeria, tenemos que hablar. Pasa mañana temprano por mi oficina». Se le encogió el corazón. ¿Qué había pasado? ¿Había hecho algo mal? Apenas estaba levantándose otra vez y ya venían problemas de nuevo. Escribió: «Está bien. Paso», e intentó tranquilizarse. Durmió mal. Dio vueltas en la cama, pensando en posibilidades. ¿Se había caído algún proyecto? ¿Se había quejado algún cliente? A la mañana siguiente llegó al trabajo antes que todos. Se tomó un café tratando de espabilarse. A las 9 tocó la puerta de la oficina de Andrés. «Pasa, siéntate», le indicó con la cabeza hacia una silla. Tenía la cara seria, impenetrable. Valeria se sentó. Le sudaban las manos. «Quería hablar contigo sobre tu trabajo», empezó Andrés. Ahí estaba. Ahora le iba a decir que no estaba dando el ancho. Se abrió una vacante de gerente. Gerente de verdad, no asistente. El sueldo es el doble. Tendrías tu propio equipo, tus propios proyectos, y quiero ofrecértela a ti. Valeria parpadeó. ¿A mí? A ti. Trabajas bien. Los clientes te quieren. Tienes potencial. Solo te falta un poco más de seguridad en ti misma. ¿Aceptas? Yo... Sí. Claro que sí. Perfecto. La próxima semana entras al nuevo puesto. Vamos a preparar todos los papeles. Valeria salió de la oficina como en una nube. Marina enseguida se acercó de un salto. ¿Y? ¿Qué quería? Un ascenso. Me dio un ascenso. ¿Qué? Marina soltó un gritito y la abrazó. Me da muchísimo gusto por ti. ¿Ves? Todo te está saliendo bien. Sí, repitió Valeria. De verdad me está saliendo bien. Por la noche llamó a su mamá y le contó la noticia. Su mamá lloró de alegría. Después les escribió a varias amigas. Y luego simplemente se sentó junto a la ventana
y se quedó mirando la ciudad. Marzo ya estaba a la vuelta de la esquina. Los días se iban alargando. El sol brillaba más. Pronto llegaría la primavera. Una nueva temporada. Una nueva vida. Pensó en Rodrigo. Se preguntó cómo estaría. Si ya habría encontrado a una nueva esposa cómoda. O si estaría solo en un departamento vacío, enojado con el mundo entero. Le daba igual. No por resentimiento. Simplemente él ya no formaba parte de su vida. Se había quedado en el pasado. Y ella estaba aquí, en el presente, con el futuro por delante. Valeria se puso de pie y fue hasta el closet. Sacó una caja de las que su mamá había llevado a la inauguración. Viejos álbumes de fotos. Abrió uno. Infancia. Escuela. Universidad. El primer trabajo. Una muchacha con los ojos encendidos, que quería conquistar el mundo. Después esa muchacha desapareció. Durante 15 años. Pero ahora había vuelto. Valeria cerró el álbum y lo guardó otra vez. Tomó el teléfono. Entró a Internet. Escribió en el buscador: Tours a Buenos Aires. Se pasó un buen rato escogiendo, comparando precios, leyendo reseñas. Después reservó un viaje para mayo. 2 semanas. Sola. Sin Marina. Sin su mamá. Sin nadie más. Solo ella y la ciudad de sus sueños. Cuando la confirmación llegó al correo, Valeria sonrió. Durante 20 años había soñado con Buenos Aires. Durante 20 años lo había ido postergando. Y ahora, sí, iba a ir. Por fin, se acostó a dormir feliz, plena, libre, y ya no le tenía miedo a nada. Gracias por vivir esta historia con nosotros hasta el final. Díganme con sinceridad en los comentarios, ¿qué habrían hecho ustedes en el lugar del protagonista? Para mí es muy importante leer sus pensamientos, porque de ellos nacen nuevas historias. Mi nombre es Julián, y no olviden pasar por el canal. Allí ya los esperan más relatos igual de impactantes.